Amigos oyentes de Sinergia Institucional Radio, damos inicio a nuestro espacio La Entrevista. En esta oportunidad me acompaña mi capitán primero asimilado, José Estuardo Ovalle Briones, con quien estaremos conversando acerca de un tema muy interesante, especialmente para ustedes estudiantes, que tomen nota por favor. ¿Cómo nace la monja blanca como flor nacional de Guatemala? Es una historia muy interesante. Tuvimos la oportunidad de tener ese acercamiento hace unos días con este símbolo patrio y realmente cómo es que alguien del extranjero viene y hace esa recomendación al presidente de la República. Pero de esta manera nace lo que es la monja blanca como uno de nuestros símbolos patrios. Pero ¿quién mejor para darnos detalles de esta gran historia que mi capitán Ovalle Briones? Así que mi capitán, bienvenido, buenos días. Ya me adelanté yo al tema, ¿verdad? Muy buenos días, mi subteniente. Pues es un gusto para mí estar siempre acá con ustedes. Y bueno, hoy aparte de historiadores nos vamos a volver un poquito botánicos, ¿verdad? Así Definitivamente, porque vamos a hablar precisamente de una flor que es símbolo patrio de Guatemala. Ya ahí mi subteniente se adelantó con algunos datitos, pero básicamente vamos a ver que es una de las 35,000 especies de orquídeas que existen, pues más que nada en Guatemala. Su nombre científico es Lycaste skinneri o Lycaste virginalis, ¿verdad? Esta pues va a habitar en el sur de México, pero principalmente en Guatemala, Salvador y Honduras. Y la altitud promedio en donde se puede desarrollar y puede florecer es alrededor de los 1650 metros sobre el nivel del mar. La monja blanca, pues sabemos todos que es en una forma taxonómica, ¿verdad? Como les digo, nos vamos a convertir un poquito en botánicos el día de hoy. Vamos a dejar por un lado un poquito la parte de historiador, pero vamos a ver que hay algunas especies bien interesantes, ¿no? Porque algunas pues van a perder su pigmentación rosada, ¿verdad? Y o algunas tenían pigmentación morada inclusive, y solo se va a conservar esa pigmentación amarilla en el centro de lo que es el labelo, y por lo que técnicamente se puede decir que es una forma semi-albina de una especie pues que habíamos dicho más que nada la Lycaste virginalis, ¿verdad? Aparte de eso, pues aunque su descubrimiento para la ciencia se da a mediados del siglo XIX, es una planta que ha sido utilizada inclusive por la cultura maya y asociada a rituales durante cientos de años. Y es precisamente en esa parte en donde vamos a ver todo ese conocimiento y cómo una flor que es oriunda de nuestra región, principalmente de las Verapaces, pues se va a desarrollar y finalmente va a ser una flor nacional como tal. Fue descubierta y utilizada precisamente por los mayas en las tierras altas de las Verapaces, mucho tiempo antes de la conquista española, ¿verdad? Y esto pues ya vamos a entrar un poquito al dato histórico. Una de las ideas por las cuales su nombre se le va a llamar Said Ishq, que significa mujer blanca, ¿verdad? O hembra blanca. Primero por el color de sus pétalos, ¿verdad? Que sabemos todos que es blanco. Y segundo, por la forma de mujer que tiene en la columna reproductiva, ¿verdad? Básicamente es una forma muy especial y muy similar al sistema reproductivo femenino como tal. Obviamente, pues para la llegada de los españoles a la región principalmente, recordemos que en las Verapaces van a llegar los frailes dominicos que van a conquistar por medio de la fe y no de la guerra, pues vamos a ver que ellos le van a cambiar ese nombre a monja blanca. Y ellos deciden cambiarle ese nombre porque indicaban que se parecía a una monja en posición de oración, ¿verdad? Entonces como que cada quien va a tener esa forma de visualizar la flor de la monja blanca de distinta manera. Los mayas pues en su forma tradicional y en sus rituales ancestrales, y los españoles quitando también toda esa parte, digamos hasta cierto punto morbosa del sistema reproductivo femenino y teniendo esa connotación religiosa sobre todo. Los pobladores quechí, por ejemplo, pues la han utilizado en rituales y en ornamento de sus jardines. En la época colonial, pues era muy común que se adornaran algunas ermitas, dándole a la planta esa gran importancia y colocándola entre el grupo de plantas sagradas y ornamentales. También en Antigua Guatemala vamos a ver esas casas grandes y solareras que todavía existen, que en muchos casos se adornaban todos esos jardines colgantes, que son muy famosas las casas de Antigua Guatemala por eso, y principalmente con esta monja blanca como tal. Ya hoy en la actualidad, pues existe una estación experimental de orquídeas,
¿verdad?, de la familia Archila, que es una institución reconocida por el CONAP como centro de rescate y posee especialmente dentro de todas las especies la flor nacional. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente la flor nacional necesita un ambiente natural específico, va a reunir ciertas condiciones también climatológicas, y la deforestación que hemos estado sufriendo por muchos años, pues de una u otra manera pone en riesgo precisamente pues toda esta parte de la reproducción de la flor nacional que vemos ya hoy en la actualidad, y por eso es que es tan difícil encontrarla hoy en día. Pero bueno, muchas de estas flores fueron rescatadas, sus semillas, se empiezan a hacer pues todo este tipo de trabajos para tranquilidad propiamente de nosotros, porque hay que recordarse que es un símbolo patrio, que también en su momento vamos a estudiar y vamos a ver cómo se da todo ese proceso del símbolo patrio, y además pues se le han realizado estudios moleculares para pues asegurar de una u otra manera la pureza y que no vaya a sufrir ninguna transformación como tal, ¿verdad? Hoy en día pues estamos ya también en esa ciencia tan avanzada que nos permite modificar molecularmente algunas plantas, pero la idea es de que la flor nacional mantenga la pureza como tal. Dentro de toda la cosmovisión, pues vamos a hablar un poquito también de la leyenda de la monja blanca, y esto va a ser muy interesante porque como todo árbol o flor nacional, ¿verdad? Pues tiene un origen dentro de la leyenda, la realidad, los mitos, ¿verdad? Que va a ser bien interesante. Y cuenta pues la leyenda que el origen de la historia de la monja blanca, pues se habla sobre un señor de nombre Taxtalc, a quien era dueño de los altos cerros y era el hombre más rico, ¿verdad?, de los amplios valles que estaban ubicados en las zonas que antiguamente se conocían como Tucurután o Tezurutlán, pero actualmente se llama Baja Verapaz. Se dice que en el pueblo vivía una hermosa mujer conocida como Dominga, quien llamó la atención de dicho señor, el cual la observó en una de sus visitas que realizaba cada año, quedando perdidamente enamorado de ella. Con el paso del tiempo, se dio cuenta que quería a esa hermosa mujer para esposa, así que se dirigió a su hogar para conocer a sus padres y pedirles que se le entregaran como esposa, ofreciendo a cambio riquezas, joyas y dinero, y lo que estos pues obviamente accedieron y apoyaron la decisión. La bella mujer era amada con dedicación por Taxtalc, quien ya se había convertido en su esposo, pues éste dedicó su vida a amarla y complacerla en todo lo que ella pidiera. Las riquezas de este hombre pues obviamente despertaron en los padres de Dominga cierto interés, pues tramaban aprovecharse de él, obligándolo a que su hija le exigiera más riquezas, joyas e incluso maíz y cacao. Pero a ella no le importaban las joyas ni el dinero, ya que se encontraba en desacuerdo con el propósito de los padres. La preocupación de la ambición con la que dichos padres se aprovechaban de quien tanto la amaba, la llevó a enfermar. Tiempo después, la chica murió dejando muy triste a su esposo, ya que con eso pues era algo que había ocurrido injustamente. El Señor conservó su alma como una luz hermosa y brillante entre la vegetación. Los padres de la hermosa mujer siguieron aprovechándose de su esposo, ya que en una ocasión se dirigieron a su vivienda en Baja Verapaz, con el objetivo de buscar a su hija, pero encontraron una extraña luz hermosa y brillante, y sorprendidos comprendieron que era el alma de su hija. El Señor, enfurecido, se dio cuenta de lo que trataban de hacer y, recordando lo que anteriormente sucedió, comprendió que su esposa había muerto por el sufrimiento y la preocupación al saber que sus propios padres se aprovechaban del hombre quien siempre la amó con entrega y dedicación. Así que los convirtió en troncos de árboles. Sin embargo, eso no le devolvió la alegría y, expresando su tristeza, lloró durante muchos días por la falta que le hacía su esposa. Así que tomó la decisión de perpetuar su alma convirtiéndola en una hermosa flor blanca, de inmensa belleza y sutil elegancia. Fue así como nació la hermosa monja blanca, flor nacional
que adorna y perfuma los valles y montañas de Baja Verapaz. Qué interesante, de verdad, cómo nuestra tradicional, se puede decir que leyenda, que se va compartiendo de generaciones en generaciones, pues nos da a conocer el nacimiento de esta flor, cómo es que llega a convertirse en una flor, ese amor tan grande que sentía este gran señor y la joven que también fue noble y no quiso aprovecharse de su esposo. Exactamente, y aquí vamos a ver cómo también los mitos, las leyendas y toda esa idiosincrasia y toda esa connotación maya, pues hace ver precisamente cómo nacen los principales accidentes geográficos, naturales, las flores, los árboles. Recordemos el Popol Vuh, cómo nos narra precisamente cómo es el inframundo. Entonces, todo eso, pues de una u otra manera, llena precisamente de ese folclore a nuestros símbolos patrios, en este caso la monja blanca. Así es, mi capitán, y es importante mencionar, así como hemos visto a través de diferentes películas, que ahora Walt Disney se ha lanzado a hacer propaganda y situaciones tanto de algunos países como de la naturaleza misma, cómo se crea ese misticismo en el mar, en las montañas, en los volcanes. Ahora pues podemos ver que Guatemala también tiene ese orgullo de contar dentro de sus leyendas parte de lo que es nuestra flor nacional. Exactamente. Y bueno, retomando ya un poquito los datos históricos y dejando ya atrás la leyenda, que realmente quería compartirla con nuestros amigos radioescuchas, porque creo que muchos no la conocían y vale la pena precisamente que se conozca como parte también de la historia de la monja blanca. Pues vamos a ver que Guatemala va a tener la oportunidad en 1933 de participar en una exposición a nivel internacional de flores que se va a llevar a cabo en Miami Beach, Florida. En aquel entonces se presentó como uno de los especímenes más raros de Centroamérica, la monja blanca, atrayendo obviamente las miradas de muchos extranjeros. Hay que recordarse que en ese periodo pues estaba el presidente Jorge Ubico, recién tomada la presidencia, ¿verdad? Porque recordemos que él toma la presidencia en el año de 1931. Finalizada la exposición, pues la encargada presidenta del evento, Letitia Shaw Sutherland, pues va a reconocer esa belleza de la naturaleza de esta flor y decide reconocerlo con un mensaje directamente al presidente general Jorge Ubico, en donde le va a indicar por medio de una carta que le escribe que es una de las flores más maravillosas que ellos han conocido a nivel internacional. El motivo, pues obviamente fue agradecerle por enviar un grupo de orquídeas, y entre ellos la monja blanca, a esa presentación, y sobre todo destacar esa belleza de esa monja blanca. Pero también fue muy interesante ver que ella resaltó algo que tal vez para nosotros como guatemaltecos en aquella época pues había pasado un poco desapercibido, ¿verdad? Guatemala aún no contaba con una flor nacional. Si hacemos un poquito de memoria, vamos a ver que por ejemplo la hoja de maple representa a Canadá, ¿verdad? Tal vez no es una flor, pero por ejemplo, digamos, en el escudo de México, pues vamos a ver ahí el nopal, ¿verdad? Entonces siempre hay pues una orquídea, una flor o una planta que va a representar a algún país. Y ella hace esa observación precisamente, ¿verdad? Que Guatemala no tenía una flor nacional, por lo que le lanza la propuesta y sugerencia al general Ubico de nombrar a esta orquídea como flor nacional. De hecho, las palabras de la señora pues fueron escuchadas a la nominación y llegó hasta Casa de Gobierno. Así que en 1934 fue designada Flor Nacional según acuerdo de gobierno de fecha 21 de febrero de 1934, firmado por el general Jorge Ubico y el secretario de Estado en el Departamento de Agricultura, Guillermo Cruz. A partir de los cambios gubernamentales posteriores ya al gobierno de general Ubico, y hablamos específicamente en el gobierno del presidente Dr. Juan José Arévalo Bermejo, pues él va a prohibir la comercialización de esos bulbos y flores, específicamente la monja blanca, para poderla proteger de depredación, de depredadores y de que sea comercializada a nivel internacional. El objetivo pues era evitar precisamente que se extinguiera como tal,
Y por si fuera poco, pues la prohibición iba a abarcar no solo la monja blanca, sino otras especies como tal de las familias de las orquídeas. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, Guatemala posee una riqueza natural y cultural, ¿verdad? Esto se puede comprobar con la leyenda que acabamos de dar a conocer. También es interesante ver cómo se recorre el país y está lleno de una gran variedad de vida. Recordémonos nosotros que cuando los españoles vienen precisamente en el inicio de la conquista en 1524, acompañados por los indios mexicas, pues ellos van a ver ese cambio de naturaleza del sur de México, hoy México, hacia la frontera Guatemala, y se van a dar o van a chocar pues con una naturaleza muy, muy, muy fuerte, muy tullida, y les preguntan precisamente que por qué ese cambio de naturaleza, que cómo se llamaba ese lugar. Y ellos van a hablar en el guanahuatl indicándoles de que su nombre era Guactemalam, que significa lugar de muchos árboles. De ahí también se va a derivar pues el nombre que tenemos como la eterna primavera. Entonces va a ser interesante ver cómo ese desarrollo social, ese desarrollo económico de la nación y todo eso ha valido para que a Guatemala se le reconozca como uno de los 19 países megadiversos del planeta. Tenemos ecosistemas en un territorio tan pequeño, pero tan diferentes que nos hacen únicos a nivel mundial. Por otro lado, también existe esa especie de orquídeas que por su belleza y singularidad se va a escoger desde varias décadas como uno de los símbolos patrios. En el caso específico de la monja blanca, ya vimos cómo se desarrolló, ya vimos cómo fue nombrada y por qué fue nombrada. También vamos a ver cómo se va a conservar. Una de las luchas actuales también del gobierno y sobre todo el CONAP es precisamente resguardar de la forma más natural lo que es la monja blanca. Y para eso pues existe ciertas leyes que dan esa protección precisamente, ¿verdad? Y sobre todo en los bosques húmedos de las Verapaces. Es tan delicada la monja blanca que por eso se le hace la comparación como una bella dama, de que se da 1 o 2 veces al año y dependerá mucho de la forma y de los recursos húmedos que existan en los bosques. Las Verapaces sabemos todos que a pesar de la deforestación, pues contiene un bosque muy húmedo como tal, ¿verdad? Tan así es que no solo en el ámbito de las orquídeas o de las flores y plantas se desarrollan en esa parte de Guatemala, sino que es de por sí el hábitat natural del quetzal, otro ave símbolo de Guatemala que también en su momento hablaremos, pero que también pertenece a esa región como tal. Definitivamente, mi capitán, estamos en la temporada o en la época en que fue declarada Flor Nacional la monja blanca. Y estamos conmemorando también ese día y ese momento y cómo se llega o cómo se obtiene ese día específico para que fuera nominada como Flor Nacional. Exactamente. Si bien es cierto, la fecha es 21 de febrero de 1934, pues se establece en dicho decreto que es el 11 de febrero que se va a declarar como Día Nacional de la Monja Blanca. Hay que recordar que, por ejemplo, pues les decía yo, las causas también de la desaparición de esta especie, por lo que se tiene que contemplar y se tiene que resguardar como tal, es precisamente 2 décadas en las cuales pues no se había encontrado en su hábitat, y eso de una u otra manera provoca cierta preocupación para CONAP, que va a realizar en el año del 2014, ¿verdad? Y estamos hablando de años mucho recientes, no es mucha la diferencia de los años en los cuales ya CONAP va a dar un paso importantísimo para el rescate de este ícono nacional. Y eso va a ser a través del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, FONACOM. Se buscó generar conocimientos y reproducir ejemplares para que fueran reintroducidos en su hábitat natural, realizando un estudio y acciones estratégicas para su rescate como tal. Asimismo, pues vamos a tener dentro de las Verapaces al señor Freddy Archila, que en el año de 1990 va a fundar la Estación Experimental de Orquídeas, en donde desde ese espacio va a promover la investigación, la educación ambiental y la reproducción de especies amenazadas. En el año 2017 introdujo 4,000 monjas blancas en los bosques de Guatemala para poder pues tener ese rescate como tal. Y finalmente en el 2018 va a insertar 300 más
Ya en la actualidad esta estación cuenta con 1,500 plantas de esa especie en crecimiento, que a futuro pues serán obviamente llevadas a su hábitat natural, como parte precisamente de esa forma de poder fortalecer. Nosotros como guatemaltecos debemos de conocer y debemos saber el por qué fue declarada una flor nacional, por qué el CONAP va a continuar trabajando en pro de esa diversidad biológica en las áreas protegidas, pero principalmente por la monja blanca, que van a ser considerados patrimonio de Guatemala, y obviamente el poder recuperar pues toda esa eterna primavera, por lo cual hemos sido llamados nosotros como el país de la eterna primavera, Guatemala. Definitivamente, mi capitán, podemos apreciar, quizá aquí en Guatemala no tenemos esa percepción, quienes no hemos visitado las Verapaces, pero es una de las áreas más verdes con que cuenta nuestro país, y como usted bien mencionaba, el lugar que es el hábitat del quetzal, que son áreas protegidas, y en este lugar pues también hay áreas protegidas donde se cultiva la monja blanca. Exacto. Bueno, tenemos la oportunidad, para los que no han podido viajar a las Verapaces, de poder ir, por ejemplo, al Jardín Botánico, que se encuentra en la Avenida de la Reforma, muy cerca donde nos encontramos ahorita en la actualidad. También pues hay museos. Ahorita el complejo de museos de la zona 13, que pertenece al Ministerio de Cultura, están cerrados, pero también ahí hay todo lo que se refiere a aves, a plantas, a todo lo que es botánica como tal, ¿verdad? Y también hay algunos datitos interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en 1997, cuando se comenzaron a acuñar monedas de 50 centavos, pues la monja blanca va a ornamentar una de las caras de esta nueva moneda, ¿verdad? Eso va a ser interesante. Y bueno, ¿por qué no decirlo? El nombre científico de la monja blanca también ha servido para nombrar a personas de género femenino, ¿verdad? Yo conozco a varias personas, damas, ¿verdad?, que tienen ese nombre, Licasté, por ejemplo, ¿verdad?, que es muy especial. Y es un nombre no común, ¿verdad? Y qué mejor que llamarlas con el nombre de la flor blanca, monja blanca, que es nuestra flor nacional. Pues invitamos realmente a todos nuestros amigos a que conozcamos nuestros símbolos, a que defendamos nuestros símbolos y a que conservemos sobre todo nuestros símbolos patrios, como lo es la monja blanca. Definitivamente, y lamentablemente pues en el Museo de Historia del Ejército pues no tenemos ese archivo donde existan el área botánica, ¿verdad, mi capitán? Pero también hay muy buenos lugares y espacios donde pueden ir a conocer parte de la historia de nuestro país. Así es, el museo pues obviamente sabemos que es de historia militar, sin embargo pues sí faltan algunos símbolos patrios que podríamos nosotros muy bien exhibir ahí, pero recordémonos que estamos más dedicados a la historia militar como tal, el desarrollo del ejército. A futuro pueden haber probabilidades de que podamos tener ese tipo de exposiciones como tal. Pero como bien lo decía usted, mi subteniente Rosales, pues vamos a ver cómo existen esos jardines botánicos, cómo existen esos museos, el Museo de Ciencias Naturales, que no solo va a abarcar a la taxidermia de animales, sino que también toda la botánica en lo que se refiere a la naturaleza y a flores como tal, como las orquídeas, que son muy codiciadas en Guatemala, porque precisamente la tierra fértil, la tierra tan especial que posee este territorio guatemalteco, permite que crezca esa belleza de flores que de una u otra manera nos identifican a nivel internacional. Pues hoy hemos aprendido que también hay una historia detrás de nuestro símbolo patrio, la monja blanca. Hemos conocido cómo llevando a otros países nuestra flora, pues la admiración de estas personas allá en el extranjero permitieron que a través de una carta pues le dijeran al señor presidente: mire, está preciosa esa flor para que sea declarada flor nacional, y ustedes todavía no tienen, ¿verdad? Sí, la verdad que creo que fue un aporte muy interesante de la organización de este concurso internacional de flores, ¿verdad? Y recordemos que también es bien interesante que al general Jorge Ubico le gustaba participar en ese tipo de eventos, ¿verdad? Así es como nos trajeron acá la Torre Reformador, ¿verdad? Igual la monja blanca. Y creo que fue un punto muy, muy a favor, el cual pues la presidenta de la organización se ha dado cuenta de que no existía en Guatemala, nombrado como tal,
una monja blanca. Algo que creo yo en lo que se refiere a las anécdotas también y datos históricos que vale la pena mencionar es que si nos ponemos a analizar un poquito la historia, a partir de 1871, inclusive hasta el último general del periodo liberal, que es en 1944 el general Federico Ponce de Baides, pues nos vamos a dar cuenta que todos los símbolos patrios fueron proclamados o fueron solicitados por gobiernos liberales, ¿verdad? Y eso creo que es un punto muy a favor como parte de la consolidación de una República de Guatemala como tal. Definitivamente en la búsqueda de nuestra identidad y de que el mundo conociera el origen de Guatemala y cuáles son sus símbolos patrios, sus símbolos personales, sus símbolos que identifican la nacionalidad de todos los guatemaltecos, mi capitán. Así es, mi subteniente. Somos un país pequeño en territorio, pero miren, tenemos una diversidad maravillosa, tenemos un clima increíble, a pesar de el territorio tan pequeño, pues tenemos más de 30 volcanes, ¿verdad? De los cuales algunos están activos. Hay países que no tienen ni un solo volcán, ¿verdad? Tenemos montañas, tenemos frío, tenemos calor, algunas aguanieves por ahí en los Cuchumatanes y toda esa parte de ahí. O sea, de verdad somos un país muy diverso y creo que eso nos hace ricos y esa básicamente va a ser nuestra riqueza en el periodo de la conquista. Toda esa agricultura, toda esa parte de naturaleza que posee el territorio como tal. Así es, mi capitán, no tenemos nada que envidiar a otros países, ya que nuestra cultura, nuestra multiculturalidad se mantiene presente y solo es cuestión de que busquemos. Ahora en internet ya aparecen casi todas las fases de esta multiculturalidad que tiene nuestro país. Somos multilingües y tenemos historias como esta que hoy hemos compartido con nuestros oyentes. Claro que sí, pues recordarles siempre que los símbolos patrios nos identifican como país, como persona y nos dan esa nacionalidad y ese orgullo de ser guatemaltecos. Así es, mi capitán, pues agradecemos mucho su aporte histórico una vez más a cada uno de los radioescuchas de Sinergia Institucional. ¿Algún mensaje que tenga para ellos? Pues nada más invitarlos como siempre al Museo del Ejército, están las puertas abiertas, estamos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados y domingos de 9 a 3 de la tarde. La entrada, 5 quetzales por persona nacional, 10 por extranjero. Sean bienvenidos y tenemos pues nuevas sorpresas. Estamos ahí remodelando y haciendo unos cambios así bonitos para que pues obviamente el recorrido sea mucho más interesante para nuestros amigos visitantes. Agradecemos entonces al señor capitán primero asimilado José Estuardo Ovalle Briones del Servicio de Historia Militar por este gran aporte que sabemos para los niños y jóvenes escolares pues ha sido de mucha utilidad y va a seguir siendo de utilidad porque ahora también tienen una historia que contar allá en sus centros educativos. Mientras tanto nosotros continuamos con más de Sinergia Institucional Radio a través de www.mindef.mil.gt.